Entonces, a ver, recapturando las ideas, queremos hallar una función de dos variables, ¿no? Nos dijeron que si esta función está definida en una región C raya acotada y la función f es continua, existe máximo y mínimo. Pero lo más importante fue que nos dijeron lo siguiente: los únicos que son posibles candidatos a ser máximos o mínimos son los puntos críticos, es decir, esos puntos que anulan el gradiente de la función. ¿Sí? Porque el gradiente de f evaluado en el punto x0 y sub 0 me da 0 o da 0 o en su defecto alguna de las derivadas parciales no está definida en el punto. O sea, puede ser que f sub x evaluada en el punto x0 y sub 0 no exista porque se indetermina. Puede ser que sea esta o puede ser que sea la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Bien? Pero el hecho es que tenemos los candidatos a ser máximos o mínimos. Especialmente uno los busca así, igualando el gradiente de la función a cero y resolviendo el sistema. Bien. Hace un momento consideramos que ejemplo, esta función concreta, f de x igual a 2x cuadrado, ¿sí?, más y al cuadrado más 8x menos 6y más 20. ¿Sí? Una función de dos variables, queremos hallar su máximo o mínimo. En este caso, esta función tiene dominio en todo el plano cartesiano, ¿no? Entonces no nos garantizan que exista un máximo o un mínimo, ya que esta región, todo el plano cartesiano, no es una región acotada, ¿sí?, que es infinita, se expande infinitamente. Pero sí podemos buscar los puntos críticos, los buscamos, ¿sí? El punto crítico en este caso de esta función concreta fue menos 2,3, no estoy mal. Entonces nos dio solamente un punto crítico, ¿sí? Entonces, si este punto crítico no es ni máximo ni mínimo, pues ya la función no tendrá ni máximo ni mínimo, ¿sí?, que es el único candidato posible, en virtud, pues, del teorema 13.6. Bien. Entonces la pregunta es, ¿qué es el máximo o mínimo? Eso fue lo que quedó en duda en la última sección de clase, ¿no? ¿Es máximo o es mínimo? Entonces, en este caso, nosotros no tenemos herramientas para decidirlo. Bien. No puedo decir nada. Pero más adelante, el siguiente teorema nos va a decir la naturaleza del punto crítico. Es decir, nos lo va a identificar. Va a decir si es máximo o mínimo, pero tenemos que usar el criterio de las segundas derivadas parciales de la función f. Bien. Y miren, si ustedes se acuerdan de lo que hicieron en cálculo diferencial, yo creo que ustedes hallaban máximos y mínimos de una función de una variable, ¿no? Cuando ustedes tenían una función f que dependía de x, ustedes hallaban máximos y mínimos. Bien. ¿Y cómo buscaban los máximos o los mínimos? Derivando e igualando a cero. Bien. Entonces calculaban f' de x e igualaban a cero. Bien. ¿Por qué igualaban a cero? Porque ustedes sabían en cálculo diferencial que la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Entonces, si ustedes grafican esta función f de x de una sola variable, esto nos da una curva. ¿Sí? Pues podría ser así. Entonces, ustedes saben que donde ocurre un máximo o un mínimo, aquí, si yo trazo la pendiente de la recta tangente, esa pendiente es cero, no hay inclinación, ¿no? Lo mismo aquí. Entonces, por eso ustedes derivaban e igualaban a cero y de esa forma buscaban los posibles máximos o mínimos. Bien, los posibles, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros. En lugar de hablar de f' de x, ya tenemos un gradiente. Bien, por las dos derivadas parciales igualadas a cero, ya, porque la función depende de dos variables. Y en cálculo diferencial, ustedes usaban el criterio de la segunda derivada de f y decían, bueno, si esa derivada es mayor que cero,
Entonces la función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, y ahí podían saber si era un máximo o un mínimo el que ustedes habían encontrado cuando resolvían esta ecuación, ¿cierto? Entonces aquí es lo mismo, vamos a tener un criterio que usa las segundas derivadas parciales de la función. Sería el equivalente a esta técnica. Bien, todo esto que estamos haciendo aquí tiene un gran paralelo con lo que ustedes ya conocen. ¿Listo? Entonces, en este caso concreto, como no tenemos todavía ese teorema que nos ayuda a decidir quién es máximo o quién es mínimo, podríamos recurrir a otro tipo de análisis, ¿bien? Para responder esa pregunta sin haber enunciado el teorema. Pues con el teorema va a ser muy fácil identificarlo, pero como no lo he presentado aún, ¿qué puedo hacer? Hacer lo siguiente. Analicemos esa función. Resulta que esa función yo la puedo reescribir de una forma más apropiada para poder identificar este punto como máximo o mínimo. Miren que si yo asocio lo que tiene que ver con x, este, y aquí tengo 2x cuadrado y tengo 8x, puedo sacar factor común 2, y eso lo puedo escribir como x cuadrado más 4x. ¿Bien? Y cierro paréntesis. Y aquí asocio más lo que tiene que ver con y. Entonces me queda un y cuadrado menos 6y. ¿Sí? Y cuadrado menos 6y más 20 acá al final. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pretendo reescribir esta función de tal forma que nos quede claro saber si esto es máximo o mínimo este punto. Entonces tengo esa primera asociación de términos, ¿no? Los x con los x, los y con los y. Y aquí yo puedo hacer un proceso que tal vez ustedes conocen en el curso de cálculo integral al inicio. Ustedes ven cónicas, ¿no? Ven la ecuación canónica de una elipse, de una parábola, de una hipérbola, de una circunferencia. Y si ustedes tienen buena memoria, algunas de esas cónicas no estaban centradas en el origen. Bien, entonces ustedes tenían la ecuación de la cónica así desordenada y ustedes debían completar cuadrados, ¿no? Para poder reescribir esa ecuación en la forma canónica y poder saber cuál era el centro y cuál era el radio. ¿Se acuerdan de eso? Pues aquí podemos recurrir a esos conocimientos. Por ejemplo, si yo sumo un 4 acá en este paréntesis, ¿qué pasa? Esto que está entre paréntesis se puede factorizar así. Se puede escribir como 2 por x más 2 al cuadrado. Todo eso. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque me da el primero al cuadrado que me da este x cuadrado de aquí, más 2 veces el primero por el segundo. 2x por 2 me da 4x, más el segundo al cuadrado, más este 4 que sumé. ¿Bien? Entonces yo sumé un 4 y completé cuadrados. Pero miren que este 4 que sumé aquí, lo sumé dentro de un paréntesis que está multiplicando por 2. ¿No? Entonces en realidad yo no sumé 4, sino que sumé 8. Entonces, como sumé 8, para no alterar mi función, tengo que restar 8 acá. ¿Listo? Y miren que aquí, en este otro paréntesis, yo puedo sumar, para completar cuadrados, puedo sumar 9. ¿Bien? Si yo sumo 9 ahí, eso que está entre paréntesis, lo puedo factorizar como y menos 3 al cuadrado. Bien. ¿Y por qué? Porque, mire, el primero al cuadrado me da este y cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo. 2y por menos 3 me da menos 6y. Más el segundo al cuadrado, 3 al cuadrado es 9. Entonces quedó bien, ¿cierto? Pero como yo sumé 9, no puedo alterar mi función. Si sumo, tengo que restar para que en realidad no haya sumado nada. Bien. Entonces esto me da 20 menos 8 menos 9. Menos 8 menos 9 da menos 17. 17 y 20 menos 17 da 3. Bien. Entonces la función que estamos analizando la reescribí, miren, de una forma mucho más elegante. Profe, disculpe una pregunta. Sí, ¿Cómo dijo que se llamaba ese procedimiento? completar cuadrados. Completación de cuadrados se llama. Ahora, no se preocupen por eso. Porque nosotros no vamos a recurrir a esta herramienta más. Solo en este ejemplo que estoy haciendo y ya.
¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver un teorema más adelante que nos va a decir si esto es un máximo o un mínimo sin necesidad de ponerse a completar cuadrados, ¿ya? Porque esto lo pude hacer en este caso concreto de esta función. Pero si esto hubiese tenido aquí en lugar de un 2x a la 2, un 2x al cubo, ya no podría completar cuadrados ni aplicar estas técnicas, ¿no? Entonces lo hice solo aquí, este procedimiento de completar cuadrados, pero no es algo que ustedes requieran hacer en los siguientes ejercicios, ¿bien? Solamente es para ilustrar, algo didáctico, ¿bien? El hecho es que yo logré reescribir esta función acá, muy desordenada, de esta forma. ¿Y por qué esto nos ayuda a decidir si este punto que encontramos, si este punto crítico es máximo o es mínimo? ¿Por qué? Porque uno hace este análisis, mire. Uno dice, bueno, esta parte de aquí siempre va a ser positiva. Entonces yo coloco un X negativo, menos 1.000.000, menos 1.000.000 más 2, sigue dando menos 900, da negativo, pero si lo elevo al cuadrado da positivo. Entonces esto que está aquí en este círculo siempre va a ser positivo por estar elevado al cuadrado. Y esto que está aquí también siempre va a ser positivo. Bien. Entonces estos dos números positivos que encerré, además de ser positivos, se van a sumar con 3 al final. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si esta función la evalúo en el punto crítico que me dieron, que encontramos hace un momento, menos 2,3? Si coloco x siendo menos 2 aquí, esta primera bolita se me va a anular, va a dar 0. Y si coloco y valiendo 3, esto también da 0. Entonces la función evaluada en este punto crítico, f, evaluada en menos 2,3, ¿cuánto da? 0 más 0 más 3. Es decir, da 3. Y ese es el valor más pequeño que ya puede tomar, ¿no? Porque si yo lo evalúo en cualquier otro punto, esto ya no se anula. Puede dar negativo, pero luego se eleva al cuadrado por un paréntesis que se eleva al cuadrado, va a dar positivo. Entonces siempre va a sumar dos cantidades mayores o iguales a 0 con 3. Por lo tanto, puedo afirmar que la función f de xy siempre va a ser mayor o igual a f evaluado en menos 2,3, que es 3. Bien. Por lo tanto, ese punto es un punto mínimo. Bien. Es un mínimo que toma la función. Mínimo. Pero tuvimos que recurrir, pues, a este análisis de completar cuadrados. Cosa que no vamos a hacer luego de que acabamos esta clase, porque vamos a tener una herramienta más poderosa que nos ayuda a identificar esto, la naturaleza del punto crítico sin necesidad de completar cuadrados y analizar así como hice yo. Bien, entonces tenemos este primer ejemplo. ¿Preguntas hasta aquí? Por mi parte no, profe. Bueno, ¿cómo le fue con ese límite? O sea, estaba preguntando por un límite un día, ¿no? ¿Lo pudo calcular? ¿O usted no era? Sí, Muy bien. María Rodríguez, ¿no? Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Nada. ¿Cómo está este semestre? ¿Muy intenso? ¿Ustedes tienen la próxima semana, tienen parciales de todas las materias o solo de algunas? ¿Cómo estructura la universidad? Todas, profe. Todas, profe. ¿Todas a la vez? ¿En esa semana? Sí. Sí, señor. Esto es bastante pesado, ¿no? Yo prefiero que sean semanas diferentes. Pero bueno, cuando yo estudié matemáticas puras en la universidad, no era así. Cada profesor programaba su examen en distintas semanas. Uno hablaba, uno lo conversaba, ¿no? Cuando hice la maestría, ahí sí, también teníamos una semana de parciales. Esa semana, pues, tocaba uno cuidarse, ¿no? Es decir, dormir temprano, comer bien, no salir los fines de semana a rumbear, ¿no? Porque todo eso es desgastante. Por ejemplo, alguien que sale a rumbear un sábado y un domingo,
pues claro que el lunes, martes y miércoles va a sentirse cansado. Ya por ahí el jueves se va recuperando. Y uno necesita mucha energía para hacer estos exámenes. Uno sale de un examen y queda muy agotado, ¿no? ¿No les pasa? No quiere saber nada de libros ni de nada. Entonces, hay que cuidarse desde esta semana ya, alimentarse bien, tomarse la sopita, el jugo, acostarse temprano y estudiar bastante en el día. Bueno, entonces, hasta el momento nomás hemos dicho que los extremos relativos se obtienen, o los posibles extremos relativos se obtienen buscando los puntos críticos de la función. Bien, en el caso que acabamos de desarrollar, aquí está la gráfica de esa función. ¿Listo? Miren que es un paraboloide que abre hacia arriba y comienza aquí como en el aire. Miren, comienza aquí. No comienza en el origen del sistema de coordenadas, sino que por acá arriba. Bien, entonces miren que la mínima altura de este paraboloide es aquí en 3, ¿no? El z mínimo es 3 y de ahí va hacia el infinito positivo. O sea, no tiene mínimo, pero no tiene máximo. Porque siempre hay un valor donde ya toma, siempre hay un punto donde ya toma un valor mayor. Y ese mínimo, como hemos dicho, se obtiene aquí cuando x es menos 2 y y es 3. Esta es la representación gráfica de ese fenómeno. Bien. Aquí hay otro ejemplo. Podemos desarrollarlo, sí. En el que el punto crítico se obtiene de otra forma, ¿no? Veamos este ejemplo. Entonces aparece f de xy igual a 1 menos x cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/3. Queremos hallar los extremos relativos de esta función, sus máximos y sus mínimos valores. Bien, como ya hemos dicho, esos posibles máximos o mínimos se obtienen derivando f, calculando las derivadas parciales, igualándolas a 0, o viendo dónde las derivadas parciales no están definidas. Esta es la segunda condición. ¿Cuánto es la derivada parcial de f con respecto a x? Bueno, este exponente pasa a multiplicar, me queda menos 1/3 de la función x cuadrado más y cuadrado elevado a la que, cuando uno deriva, le resta 1 al exponente, ¿no? 1/3 menos 1 me da menos 2/3, elevado a la menos 2/3, por la derivada interna. Estoy derivando con respecto a x, la derivada interna aquí es 2x. Eso es la derivada parcial de f con respecto a x. Si usamos propiedades de potenciación, eso lo podemos escribir así, como menos 2x y tener x cuadrado más y cuadrado a la menos 2/3 es lo mismo que tener x cuadrado más y cuadrado a la 2/3, pero en el denominador, ¿no? Queda con exponente positivo acá, 2/3. Bien, pero esto a la 2/3 es lo mismo que tener raíz cúbica de esa cantidad elevada a la 2, ¿no? Y esto multiplicado por 3, ¿no? Que es este 3 de aquí. ¿Qué propiedad use ahí? Esta, ¿no? Que yo tengo un número elevado a la m sobre n, esto es de álgebra básica. Es lo mismo que tener raíz n-décima de a elevado a la m, ¿no? Eso fue lo que usé ahí. Listo, entonces calculé las derivadas parciales de mi función, una derivada parcial feita. No es agradable mirar eso, pero bueno, ¿qué podemos hacer? La derivada parcial de f con respecto a y es lo mismo, las mismas cuentas, ¿sí? Solo que la derivada interna es con respecto a y, entonces me da un 2y. O sea, sería lo mismo que está aquí, pero con un 2y. Entonces va a ser menos 2y. Y aquí va a ser 3 raíz cúbica de x cuadrado más y cuadrado. Y todo eso a la 2. Bien. Entonces, tenemos que hallar los puntos críticos, porque esos son los candidatos a ser
hacer los máximos o mínimos de esta función. Bien. Pero la única forma de que esto acá de 0 es que x sea 0, ¿sí o no? Si x es 0, se anula el numerador y por lo tanto toda la fracción da 0. Lo mismo aquí, la única forma que esto de 0 es que y sea 0. Entonces tenemos un posible punto crítico que es 0, 0. ¿Sí? Pero miren que yo no puedo evaluar esta función completa en 0, 0. ¿Bien? Porque se indetermina el denominador. Y esta tampoco la puedo evaluar en 0, 0. Por lo tanto, 0, 0 es un punto crítico. No porque el gradiente es 0, que no está definido el gradiente de esa función en 0, 0, pero sí porque estamos en esta condición. Las derivadas parciales no existen cuando las evalúo en 0, 0. Se indeterminan. Bien. Entonces estamos en la condición 2 para decir cuándo tenemos un punto crítico. ¿Listo? Entonces 0, 0 es un punto crítico. Entonces él es candidato a ser un máximo o un mínimo de nuestra función. Bien. Candidato a ser máximo o mínimo. Ahora, ¿cómo decido eso? Como no tenemos todavía el teorema de las segundas derivadas parciales, para identificar la naturaleza de los puntos críticos, tenemos que recurrir a un análisis de esa función. Bien, analicémosla. Esa función está, ¿cuánto nos da cuando la evaluamos en 0, 0? Mírenla acá. Nos da 1. Muy bien, da 1. F evaluado en 0, 0 da 1 porque es la raíz cúbica de x al cuadrado más y al cuadrado. Es decir, la raíz cúbica de 0 que es 0. 1 menos 0 es 1. Entonces, además de eso, miren que esta función la puedo escribir así también. 1 menos raíz cúbica, lo mismo que de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Como el compañero bien ha observado, eso da 1 cuando lo evalúo en 0, 0. Ahora, miren que al 1 siempre le estoy restando esta cantidad de aquí. Voy a cerrarla entre paréntesis. Y esa cantidad siempre va a ser ¿qué? Independientemente del punto donde la evalúe. Va a ser positiva o negativa siempre. Positiva. Siempre va a ser positiva. Entonces, al 1 siempre le va a restar algo positivo o en el mejor caso le va a restar 0. ¿Sí? Entonces, esa cantidad, esa función siempre va a ser menor o igual a 1, que es igual a la función evaluada en 0, 0. Bien. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que 0, 0 es ¿qué? Es el mínimo. Pero, mire, f evaluada en 0, 0 siempre va a dar mayor a la función. Mayor. ¿No? O sea que ese f evaluado en 0, 0 es un máximo, ¿no? Porque es mayor a la función. No importa donde yo evalúe la función aquí, en cualquier x y y, eso va a ser menor o igual que 1. Entonces 0, 0 es un máximo. Bien. Gráficamente, ¿cómo lo podemos ver? Miren aquí. La gráfica de esa función. Miren, aquí es como una campana o un disco o una taza, una copa, que abre hacia abajo. ¿Bien? Y que en el origen ella toma la altura 1, ¿no? Lo que nos dio f evaluado en 0, 0. Bien, y ahí ella se expande hacia abajo. Entonces, por eso 0, 0 es un máximo en este caso. ¿Por qué el gradiente de la función no está definida en 0, 0? Porque miren que esta función tiene un pico aquí. Miren que es un pico. Entonces, esa función, su derivada, no tiene derivada ahí. Ustedes saben que para que una función tenga derivada, el curso de cálculo diferencial, ¿no? Ella tiene que ser una curva suave, así como esta que estoy dibujando. Bien. Bueno, aquí no es suave en este punto, pero funciones que tengan picos, por ejemplo, funciones así, tienen derivadas, pero no aquí en este punto. En esta región no, porque hay un pico ahí. Bien, ahí no existe la derivada. Bien, entonces esa superficie tiene un pico en el origen, cuando lo evaluamos en el origen aquí. Por eso el gradiente no está definido en 0, 0, pero sí era un punto crítico, por no estar definido de hecho. Y descubrimos pues por el análisis de la función que ese es un máximo. Bien. ¿Preguntas hasta aquí?
Entonces ahorita sí estamos listos para hablar sobre el criterio de las segundas derivadas parciales. Bien, porque nosotros no siempre podemos analizar una función de esta forma, es decir, o completando cuadrados o viendo que esto es menor o igual que 1 siempre. No todas las veces las funciones se pueden analizar de esa forma, que pueden ser funciones más complicadas, ¿no? Entonces por eso necesitamos un criterio que cuando nosotros tengamos ya el punto crítico de x0 y sub 0, lo hayamos calculado, ya sea porque igualamos el gradiente a 0 y pudimos resolver el sistema, como en el ejemplo 1, o ya sea porque vimos que las derivadas parciales no se podían definir en el punto, que es indeterminada la derivada parcial. Sea por lo que sea, la razón 1 o 2, si ya tenemos el punto crítico, necesitamos un instrumento más poderoso para identificarlo. Identificar el punto. ¿Qué quiere decir eso de identificar? Es decir, si es máximo o mínimo. Y tenemos otra caracterización. Hay puntos críticos que son máximos o mínimos. Y hay una tercera identificación que es punto silla. Bien. Entonces ya haremos que es un punto silla. Máximo, mínimo. O punto silla. Bien. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Ahora, ¿qué es un punto silla? Veámoslo la siguiente gráfica. Los puntos críticos también pueden ser puntos silla. Miren la gráfica de esta buena función aquí. De dos variables. Y al cuadrado menos x cuadrado. Bien. La gráfica es como una silla de montar caballo. Miren. Bien. Si nosotros buscamos aquí el punto donde nosotros nos sentaríamos en la silla, el punto aquí, hay un punto en el que ocurre lo siguiente, miren. Si nosotros nos acercamos a ese punto, piensen en los caminos cuando estudiamos límites, ¿bien? Aquí es donde nosotros nos sentaríamos en la silla, punto de abajo ahí. Si nosotros nos acercamos a ese punto por medio de estas curvas que vienen bajando, vienen de acá arriba, y luego sube, ¿sí? Nosotros podríamos decir que ese punto es un punto mínimo, ¿no? Porque aquí está la silla, y nos acercamos con una curva que viene bajando y luego sube. Entonces, es un punto mínimo. Pero si nosotros nos acercamos a ese punto, en una curva que esté sobre la superficie, claro, pero miren estas curvas que vienen subiendo y luego bajan. Entonces, el mismo punto, cuando lo vemos desde esta perspectiva, sobre esta curva, el mismo punto se puede ver como un máximo, ¿cierto? Por un lado lo veo así y por otro lo veo como así. Entonces, esa característica, esa dualidad, de que por una curva se ve como un máximo y por otra curva, acercándome al punto, en curva sobre la superficie, ¿no? Lo veo como un mínimo. Esa dualidad es la que denominamos una característica de un punto silla. Bien. Cuando tenemos ese tipo de comportamiento. ¿Listo? Entonces tenemos una tercera característica. Tenemos un máximo, mínimo y punto silla. Bien. Y el teorema del criterio de las segundas derivadas parciales, que se resume aquí en este teorema, que junto con el teorema 13.16 son los más importantes de esta sección 3.8, 13.8, es el que nos da la caracterización. Bien. Entonces, ¿qué nos dice el criterio? Nos dice así. No, que todo suponga continuidad en las segundas derivadas parciales de la función que usted está analizando. Cosas que vamos a tener aquí siempre. Continuidad. Bien. Luego, suponga que usted tiene ya identificado el punto crítico. Bien. AB, le llaman aquí el punto crítico. O sea, que la derivada parcial de f con respecto a x se evalúa en ese punto da 0 y la derivada de f con respecto a y da 0. Entonces ya tenemos ahí pues nuestro punto crítico. Lo buscamos como hicimos en el ejemplo 1 de esta clase. Llamémosle A o B pues a ese punto crítico. ¿Sí? Punto crítico. Cuando ustedes ya tienen ese punto crítico, tienen que calcular el siguiente número.
tiene que calcular este número D. ¿Y quién va a ser D? D va a ser la segunda derivada parcial de f con respecto a x, evaluada en el punto AB, multiplicada por la segunda derivada parcial de f con respecto a y, evaluada en ese punto crítico AB, menos la derivada mixta de f de x, y, evaluada en el punto AB, y eso me da un número, ese número elevado al cuadrado lo resto. Bien. Recuerde, todo eso evaluado en AB, en el punto crítico que ya tenemos identificado, que ya hemos encontrado. Bien. Ustedes saben que las derivadas parciales son funciones continuas, perdón, son funciones de dos variables también, ¿no? Profe, antes de, tenemos que primero reemplazar a, b y hallar el número para luego hacer esa operación, o se puede hacer todo y luego... Para usted calculan cada numerito por aparte, ¿no? Cuánto da este, y le restan con este número aquí al cuadrado. Lo pueden hacer por aparte y luego hacer la operación aquí indicada. Bien. ¿Esa era su pregunta? Entonces, al usted hacer todas estas cuentas, esto les da un número, ¿no? Un número real. Entonces, D puede ser positivo, o D puede ser negativo, o D puede ser 0. ¿No? Es un número real. Tenemos 3 opciones para él. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el teorema importante de esta sección? Dice, si esa cantidad de es positiva, ¿no? Y además de eso, la derivada parcial de f con respecto a x, la segunda derivada parcial, evaluada en el punto crítico, también es positivo, el punto AB es un mínimo relativo. ¿Bien? Es decir, a ver, voy a sintetizarlo aquí en la tabla. Digamos que ustedes obtienen D positivo, entonces de aquí se desprenden 2 flechitas. ¿Sí? Ya tenemos que recurrir a analizar la segunda derivada parcial de f con respecto a x evaluado en AB. Bien. Si eso también es positivo, entonces aquí ya tenemos la conclusión. AB es un mínimo. Y no necesitamos recurrir pues a completar cuadrado ni a hacer ninguna manipulación o tener en cuenta cosas ahí. No, es un algoritmo que nos da la respuesta sin saber la gráfica de la función, sin conocer nada, pues solamente seguir estos pasos. Ahora, si D es positivo y esta derivada de segundo orden con respecto a X, cuando lo evalúo en el punto crítico AB, me da negativo, me da un número negativo, entonces AB es un máximo, ¿bien? Un máximo relativo. Bien. ¿Qué pasa entonces si D es negativo? Si D es negativo, inmediatamente podemos concluir que AB es un punto silla. Bien. Punto silla. ¿Y qué pasa si D es 0? Si D es 0, entonces el teorema no dice nada. El teorema no puede identificar el punto. El criterio, mejor dicho, escribir aquí el criterio no decide nada. Ahí sí estamos en problema, ¿no? Porque el criterio no dice nada, entonces tendremos que recurrir a otro tipo de análisis. Pero esto pocas veces ocurre, ¿no? Que el criterio no decida. Bien. Entonces, eso es el teorema importante que usa las segundas derivadas parciales de la función para identificar, pues, identificar la naturaleza del punto crítico, es decir, identificar si es máximo, mínimo o silla. Bien. Entonces, este es el esquema que ustedes deben guardar, miren. Listo, guarden eso y con eso ustedes resuelven todos los problemas. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Se entiende el algoritmo, el procedimiento para identificar esos puntos? ¿Qué es esta misma tabla? Bien, sino que yo leí color. Y de aquí el criterio no lleva a ninguna conclusión. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo?
Dice aquí aplicación del criterio de las Profe. segundas derivadas parciales. Sí, Cuando usted pone la fórmula de D y que al final coloca la derivada parcial de X y luego, o sea, la derivada de XY al cuadrado, da lo mismo que si uno la hace primero por Y y después por X. eso es una buena pregunta. Muy bien, eso es lo que usted está diciendo, es verdad. O sea, da lo mismo colocar Y y luego X. ¿Pero por qué? Porque nosotros vimos un teorema que dice que cuando las segundas derivadas parciales de una función son continuas, las derivadas mixtas son iguales. Y de hecho dijimos que es difícil encontrar una función que no satisfaga esta condición, que las mixtas sean iguales. Es decir, que f xy sea igual a yx. En la asesoría me preguntaron una y no la encontramos. ¿Bien? Entonces, aquí en todas las funciones que nosotros trabajamos, que son continuas, segundas derivadas parciales continuas, etcétera, esta condición siempre vale. Por lo tanto, yo podría aquí cambiar el orden y colocar yx. Bien, sin problema. ¿Listo? Muy bien. Aunque esto también, recuerden que esto es una anotación, ¿no? Esta anotación está diciendo primero derive con respecto a x y luego con respecto a y. Pero por lo que usted observa, no importa si derivo y primero con respecto a y y luego con respecto a x, da lo mismo por el teorema que les mencioné. Las mixtas son iguales. Bien, ¿alguna otra pregunta? Con esto ya se puede hacer el cuarto punto completo, profe, ¿cierto? Sí, excepto del taller se puede hacer el punto 4 con esto ya, excepto tal vez el de la sección 13.10. ¿Listo? Porque aquí este ejercicio, el ejercicio 7, es sobre el tema de multiplicadores de Lagrange, que es maximizar funciones con restricciones. Bien. Entonces, tocaría ver la clase del sábado aún para poder resolver este. Pero es muy sencillo. O sea, dentro del tema de multiplicadores de Lagrange, es muy sencillo. Hoy lo resolví como en 2 minutos en otro grupo. Listo, profe. Bueno, entonces hagamos una cosa. Nos quedan 2 minutos aquí. Entonces voy a cancelar, voy a cortar esta sección y voy a enviar otro link, ¿bien? Que ya se va a cancelar. Y voy a resolver este ejemplo 3, ¿bien? Para ilustrar cómo se usa este teorema que sinteticé aquí, pues, en la pizarra, ¿bien? Cómo aplicamos, cómo hallamos el punto crítico, calcular D, hacer todo el análisis con un ejemplo, ¿bien? En estos 15 minuticos que nos quedan, suficiente para hacer ese análisis. Entonces voy a cancelar esta llamada, esta videoconferencia y ya les envío el otro link. ¿Listo? Listo, profe. Bueno.